Fuimos invitados a entrar a la escuela de oración de Jesús. Sí, recibiste esa invitación, ¿no? ¿Sí? Parece que no muchos. ¿Sí o no? Ah, bueno, esa es la invitación para el día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Casi buenas tardes. Lucas 11, del verso 1 al 13. Lucas 11, del verso 1 al 13. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Permíteme una historia. Quizás puede ser la tuya, probablemente sea la mía. Te despiertas en la mañana. No escuchas otra vez el despertador. Te acostaste tarde, el cansancio te ha vencido. La noche anterior habías hecho el firme propósito de levantarte temprano a orar. Así que sales con prisa para el trabajo. Cuando estás frente al volante o en el bus, cuando te sientas, recuerdas otra vez: no he podido cumplir el compromiso que hice con el Señor. Pero te vas a trabajar y acuerdas que en la primera hora libre, en el correr de la mañana o en la tarde, vas a estar con el Señor. Y así que haces la típica oración flecha: Padre, ven, bendice este día, ayúdame en las cosas que voy a hacer, protege a mis hijos. Amén. Enciendes el carro y sales al trabajo. El día se presenta demasiado trajinado, mucho trabajo, no hay hora libre en la mañana, tampoco en la tarde. Así que te vas a tu casa otra vez, estás ahí frente al volante y recuerdas: uy, no estuve con el Señor, ni siquiera asigné un momento en la mañana ni en la tarde para estar con el Señor y orar siquiera un poquito. Terminas la jornada, piensas: listo, cuando llegue a casa voy
a sacar el tiempo libre, el tiempo para estar con el Señor. Así que llegas a casa y te reciben tus hijos con una larga lista de tareas. Tu esposa también tiene una larga lista de pendientes que has acumulado durante las semanas anteriores. Al final, llegas a la cama, te acuestas y piensas, ¿otra vez? Pero estás muy cansado y también terminas tu día como lo empezaste, con la oración flecha. Padre, ven, bendice esta noche. Como dice un padrecito por ahí, la noche que llega. Y te acomodas para dormir, pero no puedes dormir. Algo no te deja dormir. Y viene a la mente ese pensamiento recurrente de las últimas noches. Es increíble. Llevo más de 15 años haciendo lo mismo. Sigo luchando con la oración. No te pido que me levantes la mano y me digas, esta es mi situación personal, pero sí que pienses en qué rango de posibilidades estás con esta realidad de la lucha en la oración. Uno se pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué las prioridades en la vida las dejo? ¿Qué me pasó? La semana pasada, el Señor nos habló a través del pastor Carlos acerca de una prioridad que hemos de escoger, que es estar con el Señor, estar a sus pies, la buena parte. Lucas 11 continúa con ese tema y añade la oración. Parece que son dos binomios que no se dejan separar. Tú no puedes decir que eres un teólogo, un escritor, una persona influyente, si no tienes vida de oración. Tú no puedes decir que eres un cristiano comprometido si hay ausencia de oración. Son dos cosas, son dos binomios, son dos caras de la misma moneda del crecimiento cristiano. Quizás situaciones de estancamiento se describen por algunas de estas, un desbalance en algunas de estas dos. O estudias poco la palabra, o le dedicas poco tiempo a estudiar la palabra, o le dedicas poco tiempo a la oración y te quedas contento con la oración flecha. Mi intención en esta mañana es animarte a matricularte en una escuela de oración. Una escuela de oración que empieza en primer lugar con una relación. Algo que vio un discípulo. Desde el verso 1 queda claro que Jesús vincula a los discípulos, que Jesús despierta algo más en los discípulos, que despierta un sentido de preguntar, ¿cómo oras tú? Enséñame a orar. Es un discípulo curioso. Yo lo llamé un discípulo chismosito, porque está detrás de la puerta, detrás, ahí en algún lugar donde está Jesús. No nos dice el texto dónde estaba, quizás no importa, pero ahí está el discípulo curioso que quiere, al final de cuentas, averiguar cómo ora este maestro, cómo ora Jesús. Así que la oración acá es, el pedido de la oración acá es un pedido provocado por Jesús, estimulado por Jesús, a quien le ha visto orar. Y Lucas nos deja bien claro que para Jesús orar es depender del Padre, y eso modela. Así que vemos a Jesús
en el libro de Lucas, apartándose en varios momentos para interceder, para estar a solas, para irse a un monte, para estar toda una noche orando por una decisión difícil que es escoger a quienes les van a acompañar en el discipulado. También vemos a Jesús terminando su ministerio en la cruz, orando y orando un salmo. La vida de Jesús se describe en muchas partes en términos de una vida intensa de oración. Y Jesús era la persona más ocupada en ese momento. Así que lo curioso, lo que me llama la atención, que no es un pedido de los discípulos, sino que es el pedido de un discípulo, y así es la oración. A veces hay uno, hay otro, hay un compañero, es poquitos, pero de un discípulo que está pensando en los demás. Enséñanos a orar. Hace unos días recibí una invitación de una sobrina de Lucy que está estudiando en la universidad y tenía que hacer una entrevista y sobre el tema de educación. Entonces me puse a investigar, me puso a leer y dice, en una semana te llamo, tío. Esta semana pasada fue una semana de muchos compromisos, de muchas cosas. Pero me ayudó a leer y a regresar al tema de la educación y a desempolvar algunos libros. Y me encontré con uno de Howard Hendricks, Enseñando para cambiar vidas. Y él decía que la educación que más compromete es aquella en la cual el estudiante está involucrado participando. Es aquella educación donde el maestro es como un facilitador que está estimulando, que enseña algo y que provoca, por otro lado, el estímulo, el interés para educarse y para participar en la educación. Yo creo que Jesús está haciendo algo así. Ahora, este discípulo le dice a Jesús algo que a veces no nos cae bien a algunos predicadores, educadores. Enséñame como Juan. Y es interesante que Jesús no le reclama, yo no te voy a enseñar como Juan, yo te voy a enseñar como sé yo. No dice nada de eso. Ahí uno ve la humildad de Jesús, la humildad del Maestro. Ahora, la pregunta que yo me hice es, ¿por qué le pide que como Juan? Exacto. ¿Por qué pide como Juan el Bautista? Estaba refiriéndose a Juan el Bautista. De hecho, uno ve los textos, nunca vemos a Juan orando ni enseñando a orar. Entonces, ¿por qué él dijo esto? Bueno, seguramente era parte, o fue parte, o tuvo un amigo en la interna de los discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos. De hecho, el libro de San Juan, los primeros capítulos, menciona que 2 discípulos estaban ahí y señala Juan el Bautista, aquí está, aquí el Cordero, y 2 se van con Jesús. Entonces, creemos que alguno de estos, pudo haber sido alguien que estaba en la interna de Juan el Bautista. Ahora, la pregunta es, ¿cómo oraba Juan el Bautista? Yo creo que uno ora como predica. Juan, ¿cómo predicaba? Juan está moviendo a la gente a involucrarse, a desafiarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan es un apasionado, es un hombre que está comprometido. Entonces, me imagino que la pregunta, el pedido de este hombre, de este discípulo para Juan el Bautista, es como Juan el Bautista, es porque quiero aprender como lo hacía Juan, con esa vehemencia, esa pasión. Pero lo que me impresiona más de Juan el Bautista cuando uno lee los sermones de Juan es que conocía a Dios. Si algo uno disfruta de Juan el Bautista es que conoce a Dios y teme a Dios. Y por eso tiene esa valentía de decirles a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando viene un grupo de fariseos, de hombres que debían dar el ejemplo, les dice, ustedes son generación de víboras. Es esa pasión por Dios lo que me parece que está pidiéndole
este discípulo a Jesús, porque ve algo de eso en Juan y eso es lo que pide de Jesús. Había definitivamente algo distinto en las oraciones de Jesús, que no lo había escuchado este discípulo de la gente que rodeaba a Jesús en esa época, de los escribas y de los fariseos. Hay como un sabor que él percibe en las oraciones de Jesús. Ahora, nosotros no tenemos muchos contenidos de oraciones de Jesús. De hecho, este puede ser uno. El otro lo tenemos en la oración en el capítulo 22, en Getsemaní, que oró angustiado con la realidad de la muerte y de la cruz inminente, de la situación que iba a vivir. Pero en realidad no tenemos oraciones descritas, más la de San Juan, capítulo 17, que es una oración escrita de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que vio el discípulo? Mi acercamiento es que seguramente lo que vio en Jesús es alguien que oraba como enseñaba. Y Jesús enseñaba con autoridad. Las oraciones de Jesús eran hechas en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En esa realidad. Pero también las oraciones de Jesús debieron ser de lo que Él más menciona en su recorrido. Muchos han hecho análisis de este tema, de lo que más hablaba Jesús. Y hay una teoría que dice que Jesús hablaba en salmos y que muchas palabras de Jesús son los salmos. De manera que seguramente, así como las enseñanzas de Jesús tenían porciones de salmos, las oraciones de Jesús contenían salmos. Y eso es lo que capturó la atención de este discípulo. Cuando escucho orar a Jesús, escucho la revolución de los salmos, la entrega del salmista. Mi alma está hastiada de ver males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados de espada que yacen en el sepulcro, que quienes no te acuerdas ya. Es decir, en las oraciones de Jesús, seguramente hubo algunas de estas composiciones de los salmos y algunas de estas experiencias recogidas en los salmos. De hecho, cuando muere Jesús, Él les muere citando un salmo. Entonces, eso me da pie para pensar que capturó la atención del discípulo escuchar a Jesús un recorrido fantástico, increíble, del libro de los Salmos. Una experiencia de estar en la presencia de Dios única. Por eso, este es un justificado chismoso, que ha escuchado las oraciones de Jesús y vio la autenticidad de la oración de Jesús, vio su corazón abierto al Padre, y eso quiso aprender. Por eso dijo, enséñame, Señor, permítame entrar a tu escuela. Y uno empieza a mirar la escuela de Jesús, no dura muchos versículos. La escuela de Jesús, si uno lee medio despacito, ¿cuánto dura esta lectura? ¿1 minuto? ¿2 minutos? Porque Jesús está buscando que este discípulo se meta él mismo y participe él mismo en la oración. Jesús no ora solamente para que el discípulo lo aplauda. No, Jesús ora para tú también, métete conmigo, ora conmigo, entra conmigo. Esa es la manera de orar de Jesús que captó también este discípulo, que curiosamente Lucas lo deja sin nombre, no sabemos quién es, pero es un discípulo interesado,
un discípulo curioso. Y esa es la primera lección que nos da aquí el escrito de Lucas. La oración que prospera, la oración que quiere Dios, es de aquel que quiere hacerlo, que está interesado en aprender, que yo no sé, pero enséñame a orar. ¿Cómo es esto de la oración? Ahora, lo otro curioso es que Jesús, en el libro de Lucas, uno no ve haciendo convocatoria a la oración. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no hace convocatoria a la oración? Porque la vida de Jesús es oración. Él no necesita hacer convocatoria. La vida de Jesús es oración. Hace unos días, cuando estuvo el pastor Felipe Webb entre nosotros, nos dio un taller magistral, día viernes y el sábado. Y yo al final le dije, tú nos diste el sermón de tu vida aquí. Eso que nos has enseñado es tu vida. Yo veo eso en ti. Y asimismo, cuando vemos a Jesús, vemos que la vida de Jesús es caminar con el Padre, es andar en relación. Y lo que me impresiona a mí, que escoger la buena parte, lo que hace María frente a la Marta, que Jesús no rechaza, como decía el pastor Carlos la otra vez, es entender que sin Jesús la vida cristiana no tiene sentido. Y sin oración no hay crecimiento en la vida cristiana. Por eso Jesús entrega al discípulo un modelo, el modelo que conocemos. Ahora, el modelo de Lucas de la oración deja muchas cosas por fuera. Al modelo de oración, el mismo, el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, 9 al 13. En Mateo 6, 9 al 13 empieza bastante rimbombante, Padre Nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, Lucas empieza así, digan Padre. Digan Padre. Así empieza. Y después hay 6 peticiones y Lucas recoge 5 bastante sucintas. Una petición que no hace el Lucas es que sí hace Mateo, que es sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para Lucas eso no es. Hace la petición del Padre y termina con perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas también lo hace. Y también la petición de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La conclusión de Mateo no la estructura Lucas. Tuyo es el poder, el reino. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Termina Mateo. Lucas no. Hay como un poder de síntesis en Lucas para captar lo esencial. Lo que nos llama la atención también es el uso de los imperativos. ¿Cuáles son los imperativos acá? Por ejemplo, en Lucas, digan, santificado venga tu reino, danos nuestro pan, perdónanos. Nosotros también perdonamos, no nos lleves a la tentación, líbranos del mal. Es decir, ¿por qué el Señor está hablando en imperativo? Bueno, es claro que Él quiere que hagan eso, que la oración, que el discípulo aprenda y como es un neófito este discípulo, quiere que capte más. Pero busca, creo yo, intensificar algo que a veces no nos parece tan obvio en las oraciones. Lo intensamente personal de las oraciones. El cuidar el alma, el cuidado del alma del discípulo, que debe tener el discípulo. Por eso nos transmite, en el imperativo nos transmite la urgencia de hacerlo. Hazlo.
Participa, hazlo ya. Ese es como lo que quiere hacer Lucas en esta oración, lo que muestra del Señor. Es buscar su presencia, es anhelar su presencia. Y por tanto apela a la transparencia y a no ocultarnos, a pedir perdón, a reconocer que tenemos tentaciones y que debemos cuidarnos del mal. Es ese sentido de urgencia que quiere transmitir Jesús a sus discípulos. Es bueno para ti, no es cantaleta, es bueno para ti. En segundo lugar, en ese modelo uno tiene que subrayar el énfasis del Padre. Quizás me voy a detener bastante en esto, no voy a detenerme en muchas partes más de la oración, pero cuando tú oras, ¿en qué piensas? ¿Te es fácil decir Padre? ¿Es fácil decir Padre? Yo estuve con un pastor hace unos días y él me dijo, mi padre se fue a los 9 años. Momento de mucha necesidad, y aunque la casa era pelotera cuando él estaba, pero noté su ausencia. Y él vino ahora arrepentido, después de tantos años, a pedirme perdón por esas ausencias. Y dice, yo le respondí mal. Le respondí con un reproche. ¿Cuánto te ha afectado en tu vida de oración este tema de la ausencia de papá? Colombia y muchos países en América Latina está destacado como una sociedad sin padres. Y acá Jesús nos dice que digamos Padre. Pues, ¿acaso Jesús no sabe que yo no he tenido papá? ¿No sabe de las ausencias? ¿No sabe de los abusos? ¿No sabe de las adicciones de mi padre? ¿No sabe eso? ¿Por qué me dice que diga Padre? Porque es el vínculo mayor. Nuestra historia como cristiano se construye a partir de mi relación con un Padre. Tengo que llevar eso al Señor, esos obstáculos de papá, y aprender a decir y atreverme a decir, Padre, tengo un Padre, tengo papá. En Juan 14, 8, un discípulo, Felipe, en este caso sí menciona que es Felipe, le dice a Jesús esto: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde muchas cosas, pero resumen es esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso cuando tú lees los evangelios, te encuentras con el Padre. Al encontrarte con Jesús, te encuentras con tu Padre. Ese es tu Padre. Y esa es la esperanza que tenemos. Tengo un Padre. El salmista lo tenía claro. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Hay una expectativa de ser escuchado por papá. Esto es revolucionario para el salmista. Amé mucho a mi papá mientras vivió, pero soy consciente de las secuelas que dejó mi papá terrenal. Y por eso puedo decirte, Señor, tú eres mi Padre y me puedo acercar a ti. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Lo que creo, hermanos, que nosotros debemos hacer al orar es pensar, hermanos,
Había una receta en el discipulado que daba mi esposa en una época, cuando hablábamos de la obediencia y otros asuntos en el discipulado, es parar, pensar y orar. Parar, pensar y orar. Parar, porque yo necesito parar. Es que estoy abrumado de tantas cosas que hacer. Estoy como Marta. Marta no es sola en el paseo. Todos somos Marta. Vivimos sobrecargados de tareas. Por eso necesito parar. Y cuando voy a orar, necesito sentarme y parar un momento y reflexionar, estar 2 minutos. Alguna vez hicimos unos talleres de Peter Escarcero que decía eso. Paren 2 minutos en silencio. Recuperen el silencio en sus vidas de oración y verán qué pasa. Paren. Pero en segundo lugar, piensen. Piensen delante de quien están. Esto me ayudó montones en la vida cristiana. Yo he luchado por muchos años con el tema de la vergüenza en público, para hablar en público. ¿Y cómo sanó eso el Señor? Pues que yo estoy y vivo en la presencia de Dios. Que yo estoy y vivo en la presencia de Dios. Por eso cuando voy a orar, ¿qué es lo que nos pasa a los nuevos que entramos en la vida de oración? No nos gusta orar en público, ¿o sí? Pero cuando yo pienso delante de quién estoy, el Dios que conoce en profundidad mis secretos, el Dios que conoce mi nacimiento, el Dios que me planificó el universo y planeó mi vida y diseñó mi vida. Frente a ese Dios estoy. Ese es el que me escucha. Y ante ese pierdo todas las vergüenzas y puedo orar pensando en Él. No pensando en cómo ora fulanito tan bueno, yo no puedo orar así. Quizás por eso el Señor le da al discípulo la receta. Di esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Algo sencillo. No tienes que entrar en un verbo, como el loro repitiendo cosas. Confía en que Dios te va a dar las palabras en la oración. Pero la oración es un acto de confianza en el Dios que tengo. Por eso el Señor no admite que nos quedemos callados. No admite que nos quedemos callados. ¿Será que nuestras ausencias en la oración, nuestras ausencias en esos compromisos, es fruto de que no hemos conocido a Dios? Y que para orar se necesita conocer a Dios, estar a sus pies, conociendo al Señor. Ese es el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana está en esa oración. ¿Vivimos centrados en el Padre, sí o no? ¿Vivo mi sanidad a plenitud centrado en el Padre, sí o no? ¿Puedo traer mis luchas al Padre, que las conoce? ¿Puedo orar en voz alta y que me escuchen sin problemas? Porque no tengo nada que ocultar. O quizás no oro porque tengo mucho que ocultar. Esa es la invitación de Jesús. Nos invita a adorar al Padre. Y quizás aquí hay un test. Cuando no hay adoración, este es un indicador de que estoy estancado en la vida cristiana. Cuando no fluye la adoración en palabras al Padre, en gratitud al Padre, quizás estoy sintiendo que voy en retroceso en la vida cristiana y mis oraciones son oraciones flecha. Puedes alabarlo por su señorío en el mundo creado, puedes reconocerlo.
Luego piensas en tu realidad cotidiana y lo invitas, Señor, mira estos asuntos de mi vida. Te ruego, hay opción, hay pedidos, peticiones para lo cotidiano. Al Señor le fascina que ores por el pan. Y el pan puede ser el trabajo, puede ser tu vida universitaria, puede ser las muchas situaciones que conforman tu cotidianidad. Entonces lo invitas a que venga y haga casa contigo y haga señorío contigo. Pero la oración que propone Jesús aquí es parte de un estilo de vida. No solo es una guía para que tú ores, es el estilo de vida que el Señor quiere. El Señor quiere que tú te rindas. Rendición de vida. Estar a cuentas con el Señor. No es fácil perdonar, pedir perdón, como dice acá. Perdona nuestros pecados porque nosotros mismos perdonamos a cada uno que nos debe. Quizás no hacemos esa oración porque le llevamos la cuenta al otro y no hemos perdonado. Así que esta oración de Jesús es vida de oración, es estilo de vida. Hay días que yo necesito repetir esta guía. Hay días que no tengo palabras para la oración, pero al repetir esto, me recuerda quién soy. Soy hijo, tengo un padre. Puedo salir a la calle, puedo disfrutar, puedo experimentar al Padre en todas las situaciones de mi vida. Puedo disfrutar al Padre que transforma mi corazón y mi realidad cotidiana. Pero además, en esta oración, en este modelo de oración, es nuestro modelo, es pan nuestro, son nuestros pecados. Perdonamos, líbranos. Es la oración en comunidad. No solo el Señor está pidiendo en tu intimidad, sino en la intimidad de la iglesia. Me dio mucho pesar hace unos días, un miércoles en la mañana, 6 de la mañana, solo una persona llegó. Y yo me preguntaba y empieza ese fariseo por dentro a decir 1000 cosas de los que no vienen. Pero creo que nos hace falta disfrutar la presencialidad. No solo la presencialidad de nosotros, sino la presencialidad de Dios Padre, que agenda oración para nosotros. Una motivación al final, adicional, es la de los versos 5 al 13, la parábola del anfitrión en apuros, que apura a su vecino a que le ayuden. Una parábola interesante. Me preguntaba, ¿a qué apunta esta parábola? ¿Por qué Jesús conecta esa guía de oración, ese modelo de oración, con esta motivación de una parábola? ¿En qué nos motiva? ¿Qué es lo que está comunicando Jesús aquí? Yo pensé, en primer lugar, que es una situación urgente. Es decir, no es obvio, no es natural que un vecino a altas horas de la noche me podías dar el azúcar, que me quedé sin azúcar, que llegó visita y le quiero dar un café y el azúcar, y tú ya acostaste a tus hijos, estás roncando casi, y me viene a visitar, me viene a estas horas a pedirme azúcar, no pudo comprarla en el día. Y el Señor dice que por tu importunidad o impertinencia le das. Hay un sabor aquí de urgencia, de responder. Y el Señor quiere que el discípulo vea eso.
La oración es urgente, es necesaria, es vital. Así, en la madrugada, a la hora que sea, que te despiertan, es vital, es la urgencia. Pero además el sentido de la esperanza de la parábola. Si tú, siendo como eres, te levantas, cuánto más el Padre Celestial acude a tu ayuda. Cuánto más el Padre Celestial, de cuya motivación no hay dudas, no contestará generosamente tus peticiones. Puedes interrumpir a Dios. Puedes llegar a cualquier hora a Dios e invocarle. Nunca es tarde para Dios. Nunca es medianoche para Dios. Él está presto a escucharte. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Nunca es tarde. Nunca es tarde y nunca es chico tu petición. No hay límites para Dios. No hay imposibles para Dios. A menos que Él te diga que no. Tú puedes pedir y soñar con Dios. Porque el Dios es fuente de esperanza para nosotros. Y la última, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hija le pide un pescado, le dará un cambio, una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se le invocan. Pedid, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Es esta experiencia de pedir a Dios, de imaginar que tengo una necesidad, no sé cómo pedir, pero le pido. O le pido al hermano, ore por mí, ore por esta necesidad. Involucra al hermano, busque, actúe, persevere. Esa es la vida de oración, ese es el poder de oración y por eso remata con el pedido de oración del Padre. Hace unos años tuvimos la experiencia de contar con el doctor Theo Donner para dictarnos un taller, se llamaba sobre la oración entre el resentimiento y la culpa. Y ese título nos sorprendió, ¿no? A los que fuimos invitados a ese taller. Luchamos con la culpa. Creo que la historia del principio que te mencioné, algo de culpa, ¿no? Algo de frustración. Pero luchamos con otro enemigo oculto, que es el resentimiento. Señor, por muchos años he orado por esto y no me has respondido. Por muchos años he llevado esta situación y no he visto cambios. Entonces el doctor Theo nos hizo pensar que la vida cristiana tiene mucho de resentimientos, porque hay expectativas no cumplidas. Señor, te he pedido por esto. Y por eso la invitación en esta mañana es que el Señor nos enseñe cómo es esto de la oración. Porque hemos estado entre la culpa, el fariseo que hay en nosotros, exigiendo, aquí no se ora, en esta iglesia uno cita la oración, la gente no viene, en fin. O esos pedidos que hay ahí, que están ahí, ese resentimiento que hay hacia Dios. Por eso la invitación es a ser libres y a orar y a pedirle al Señor, a entregar, si tú eres nuevo, entrega esos obstáculos que traes, asegura un horario y escoge un compañero de oración. Ese compañero te ayudará. Toma un cuaderno, un iPad, celular, lo que sea, y escribe lo que aprendes. Y que eso sea fuente
de oración. No sabes qué pedir. Bueno, lo que aprendiste en la oración. Quizás la oración del mediodía hoy sea algo que aprendiste en esta mañana aquí, entre nosotros, desde la alabanza, desde el compañerismo hasta la palabra. Sea que lo quieres escribir, aprendí esto de hoy, del Señor. Pero para ti, que llevas años en la vida cristiana y no ves cambios en la oración, estás luchando con ese resentimiento o el legalismo, quieras renovar tu vida de oración y le pones un sentido de urgencia, de expectativa, voy a la presencia de Dios, voy al encuentro con Dios, voy a ese momento de renovación y le empiezas a pedir al Señor, Señor, quiero disfrutar de la adoración, quiero disfrutar de la libertad para orar, sin esconderme, sin ocultarme, orando bajito, confesando mis pecados. No, quiero ser libre, Señor, y quiero orar con libertad. Por eso tú también necesitas un compañero de oración. Y quizás necesitas escribir tus oraciones. Necesitamos algo que nos recuerde el compromiso de oración en la semana. Yo quiero pedirte que antes de algún momento cotidiano en tu vida, que puede ser el desayuno, el almuerzo, la cena, escribe antes de almorzar en el cuadernito o en lo que sea que tengas ahí, la hojita, escribe una bendición de Dios Padre para ti. Y explora. Y en la semana recoge esas bendiciones. Hoy quiero en el almuerzo orar por esta bendición del Padre. Y quizás, o sin quizás, el Señor va a empezar a hacer un cambio y una renovación en tu vida de oración. Vamos a orar y terminar con un canto que recoge mucho de lo que hemos aprendido del Señor. Mi oración en esta mañana es, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar.